Uber revolucionó el transporte mundial, convirtiendo tu teléfono en un taxi instantáneo. Pero detrás de esa app brillante, acechaba un lado oscuro: acoso interno, engaños a autoridades, robos de tecnología y una hemorragia de 17,000 millones de dólares que casi la hunde. Y lo más impactante, una revelación que pocos conocen y que podría cambiarlo todo. Quédate hasta el final, porque desenterraremos el secreto que Uber no quiere que sepas y que podría marcar el fin de su era: el ascenso imparable. Todo empezó en una fría noche de 2008 en París. Dos amigos, Travis Kalanick y Garrett Camp, estaban congelados en la calle, esperando un taxi que nunca llegaba. Frustrados, se preguntaron: ¿por qué no podemos pedir un auto con solo tocar un botón en el teléfono? Esa simple idea encendió la chispa de Uber. En marzo de 2009, fundaron la compañía en San Francisco. Al principio, era solo un sueño loco, pero en mayo de 2010, lanzaron Uber Cab, una app que conectaba pasajeros con conductores privados. El primer viaje, un corto trayecto en la ciudad. Nadie imaginaba que esto cambiaría el mundo del transporte para siempre. ¿Sabías que en su primer año, Uber solo operaba en San Francisco? Pero el modelo era revolucionario. Usaba GPS para ubicar autos cercanos, precios más bajos que los taxis tradicionales, hasta un 20 a 30% menos en promedio, y tiempos de espera de solo minutos. Los usuarios lo amaron. En 2011, renombraron la app a Uber y expandieron a Nueva York y París. Ese año, recibieron su primera gran inversión: $11 millones de Benchmark Capital. De repente, el valor de la empresa saltó a $60 millones. El crecimiento fue explosivo. En 2012, Uber ya estaba en 20 ciudades, incluyendo Londres y Sydney. Usaban una estrategia agresiva. Entraban a mercados sin pedir permiso, ignorando regulaciones locales. Mientras los taxis tradicionales protestaban, Uber ofrecía promociones locas, como viajes gratis para nuevos usuarios. Resultado: en 2013, operaban en 60 ciudades de 20 países. Los números hablaban solos. De 0 a 1 millón de viajes en solo 3 años. Pero espera, ¿cómo escalaron tan rápido? Con tecnología pura. La app usaba algoritmos para predecir demanda y ajustar precios en tiempo real, el famoso surge pricing, que multiplicaba tarifas en horas pico hasta 7 veces. Inversiones seguían llegando. En 2014, levantaron $1,2 mil millones, valorando Uber en $18 mil millones. Era el unicornio más grande del mundo tech. Para 2015, estaban en 300 ciudades de 60 países, con 1 millón de conductores y 8 millones de usuarios activos. Generaban $10,000 millones en bookings anuales. Travis Kalanick, el CEO visionario, impulsaba el mantra: crecer a toda costa. Expandieron a nuevos servicios como Uber Eats en 2014 y Uberpool en 2015, compartiendo rides para bajar costos. En 2016, entraron a China con una inversión de 1,000 millones, compitiendo con Didi. Los viajes totales explotaron, de 1,000 millones en 2015 a 2,000 millones en solo 6 meses más. Uber no solo disruptó taxis, transformó economías, creó empleos para millones de conductores, con ganancias promedio de $19 por hora en Estados Unidos. Ciudades enteras cambiaron. Menos congestión en algunos lugares, más opciones para todos. En 2018, antes de su IPO, Uber valía estimados $120,000 millones. Parecía imparable. Un gigante que conquistaba el mundo con un clic. Pero este ascenso meteórico escondía grietas. ¿Qué pasa cuando creces tan rápido que ignoras las reglas? En los próximos capítulos, veremos cómo el lado oscuro empezó a emerger. No te vayas, porque la caída fue tan épica como el ascenso. Cultura tóxica interna. Mientras Uber conquistaba ciudades enteras dentro de sus oficinas en San Francisco, algo oscuro se cocinaba. Imagina un lugar donde el éxito se medía por cuotas agresivas, y el lema era: crecer a toda costa. Travis Kalanick, el CEO fundador, lideraba con puño de hierro. Él impulsaba una cultura de hustle extremo, donde los empleados trabajaban horas interminables y competían ferozmente. Pero esto no era solo motivación, era tóxico. Kalanick promovía valores como Always Be Hustling y Toe Stepping, que animaban a pisotear a otros para avanzar. ¿Resultado? Un ambiente donde el acoso y la discriminación florecían. Las denuncias empezaron a acumularse. En 2017, Uber enfrentaba más de 200 quejas internas por acoso laboral y sexual. Empleados reportaban un bro culture machista, donde las mujeres eran minoría y a menudo ignoradas. Por ejemplo, en ingeniería, el porcentaje de mujeres cayó de 25% a solo 6% en un año, según testimonios.
Muchos exempleados contaban historias de jefes que hostigaban y HR que miraba para otro lado. Un ingeniero anónimo dijo en entrevistas: era como un club de chicos, donde las reglas no aplicaban si eras productivo. Pero el golpe maestro vino de Susan Fowler. Esta ingeniera de software, contratada en 2015, publicó un blog viral en febrero de 2017 titulado Reflecting on One Very, Very Strange Year at Uber. En él, detallaba cómo su jefe la acosó sexualmente en su primer día, proponiéndole una relación abierta. Cuando lo reportó a HR, le dijeron que era su primera ofensa, y no harían nada porque era un alto performer. Fowler vio cómo quejas similares se ignoraban, y cómo las mujeres eran transferidas o castigadas por denunciar. Su post, leído por millones, expuso un sistema roto. Más de 215 quejas investigadas después, Uber despidió a 20 empleados, incluyendo altos ejecutivos. Kalanick defendía esta agresividad como clave del éxito, pero costaba caro. En 2017, un video lo mostró discutiendo con un conductor Uber, llamándolo perdedor. Esto avivó el fuego. ¿Cómo una empresa con 12,000 empleados en ese momento podía ignorar tanto? Exempleados como Fowler revelaron que el énfasis en crecimiento rápido sacrificaba la ética. Era ganar o morir, decían. Esta cultura no solo dañaba a la gente, preparaba el terreno para escándalos mayores. ¿Qué pasa cuando operas en zonas grises? En el próximo capítulo, veremos las prácticas empresariales que pusieron a Uber en la mira de las autoridades. No te lo pierdas, porque lo que viene es aún más impactante. Prácticas empresariales cuestionables. Mientras Uber crecía como un virus imparable, no todo era innovación y apps brillantes. La compañía jugaba en las sombras legales para ganar terreno rápido, pisoteando reglas y enfureciendo a gobiernos enteros. ¿Cómo? Con trucos astutos que les daban ventaja, pero que al final les costarían caro. Vamos a desglosar cómo operaban en esas zonas grises que tanto les gustaban. Primero, hablemos de Greyball, una herramienta secreta que Uber desarrolló para esquivar a las autoridades. Imagina esto, en ciudades donde Uber entraba sin permiso. Usaban datos como geolocalización, tarjetas de crédito y perfiles en redes sociales para identificar a inspectores disfrazados. Una vez detectados, la app les mostraba autos fantasmas que nunca llegaban, o directamente les negaba el servicio. En Portland, Oregon, en diciembre de 2014, Uber usó Greyball contra 16 funcionarios de transporte, bloqueando docenas de viajes en una operación encubierta. Según un informe de The New York Times, esto permitió a Uber operar ilegalmente durante semanas, evadiendo multas y regulaciones. La herramienta se desplegó en al menos 12 países, incluyendo Boston, París y Las Vegas. Uber lo justificaba como protección contra competidores malintencionados. Pero en 2017, tras investigaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos, admitieron su uso para evadir leyes y prometieron dejarlo. El costo: multas y una reputación manchada. Pero les compró tiempo para expandirse. Ahora, pasemos al trato con los conductores. El motor de Uber. La compañía los clasificaba como contratistas independientes, no empleados, para evitar pagar beneficios como seguro médico, vacaciones o salario mínimo. ¿Resultado? Conductores trabajando 60 a 70 horas semanales por ingresos netos bajos. Un estudio del Economic Policy Institute calculó que, después de comisiones del 25% y gastos como gasolina, alrededor de $0,32 por milla, los conductores ganaban solo $11,77 por hora en promedio en Estados Unidos, menos que el salario mínimo en muchas ciudades. Hubo escándalos masivos. En Nueva York, Uber y Lyft pagaron $328 millones en 2023 por retener ganancias de conductores, con Uber soltando $290 millones solos. Conductores protestaban por algoritmos que manipulaban pagos, como el Dynamic Pricing, introducido en 2023, que redujo sus ingresos hasta un 20% en algunos mercados, según un estudio de la Universidad de Oxford. Desactivaciones arbitrarias por quejas falsas o algoritmos defectuosos dejaban a miles sin trabajo de un día para otro, sin apelación real. Nos tratan como basura, decían exempleados en foros como Reddit. Y no olvidemos los choques frontales con gobiernos locales. En Londres, Uber perdió su licencia en 2017 porque Transport for London citó Greyball y falta de responsabilidad corporativa como razones clave, aunque apelaron y volvieron. En París, las tensiones explotaron en 2015 con protestas violentas. Taxistas bloquearon calles, atacaron autos Uber y hasta quemaron vehículos, causando caos en aeropuertos y centros. El gobierno francés multó a Uber con 800,000 euros por operar sin licencia y prohibió servicios como Uber Pop. Uber respondía con lobby agresivo, reuniéndose en secreto con ministros como Emmanuel Macron para relajar leyes. En total, enfrentaron demandas en más de 40 países, pagando millones en multas
Por ejemplo, 148 millones de dólares en Estados Unidos por un hackeo en 2016 que expuso datos de 57 millones de usuarios. Estas prácticas les dieron una ventaja inicial, pero sembraron semillas de destrucción. ¿Qué pasa cuando los escándalos legales se acumulan? En el próximo capítulo, veremos las demandas que derribaron al liderazgo y cómo Travis Kalanick cayó en picada. Quédate, porque la tormenta apenas empieza. Demandas, escándalos y caída de Kalanick. Los nubarrones se acumulaban sobre Uber en 2017. Y el trueno más fuerte vino de un rival gigante. Waymo, la división de autos autónomos de Alphabet, antes Google. Todo explotó en febrero de ese año, cuando Waymo demandó a Uber por robo de secretos comerciales. ¿El villano? Anthony Levandowski, un exingeniero de Waymo que descargó 14,000 archivos confidenciales, incluyendo diseños de LiDAR, un sensor clave para autos sin conductor. Antes de renunciar en enero de 2016, Lewandowski fundó Otto, una startup de camiones autónomos, y Uber la compró por $680 millones en agosto de 2016, contratándolo como jefe de su división autónoma. Waymo acusó a Uber de usar esa tecnología robada para avanzar en sus propios proyectos. El juicio fue épico. Evidencias mostraban que Lewandowski llevó los secretos a Uber, y la compañía lo sabía. En mayo de 2017, un juez ordenó a Uber devolver archivos y limitar el trabajo de Lewandowski. El caso se resolvió en febrero de 2018, con Uber pagando $245 millones en acciones a Waymo y jurando no usar la tecnología. Lewandowski terminó condenado a 18 meses de prisión en 2020 por robo de secretos. Este escándalo costó a Uber millones en legales y dañó su imagen como innovador ético. Pero eso fue solo la gota que colmó el vaso. Travis Kalanick ya lidiaba con una avalancha de problemas. El blog de Susan Fowler sobre acoso sexual, un video viral donde discutía con un conductor llamándolo perdedor, y quejas de cultura tóxica. Los inversores, hartos, actuaron. El 20 de junio de 2017, 5 grandes accionistas, incluyendo Benchmark Capital, que tenía el 13% de Uber, enviaron una carta titulada Moving Uber Forward, exigiendo su renuncia inmediata. Decían que su liderazgo era tóxico y ponía en riesgo la compañía valorada en $70,000 millones. Kalanick cedió. El 21 de junio de 2017. Anunció su renuncia como CEO, aunque se quedó en la junta. Titulares reales explotaron. Uber founder Travis Kalanick resigns as CEO. Del New York Times. Uber CEO Travis Kalanick resigns following months of chaos. De The Guardian. Y Uber CEO Travis Kalanick resigns after demand from investors. De NBC News. Fue un terremoto. Uber perdía a su fundador visionario en medio del caos. La junta buscó un salvador y lo encontró en Dara Khosrowshahi, CEO de Expedia. El 27 de agosto de 2017, lo nombraron nuevo CEO de Uber, asumiendo el 5 de septiembre. Dara, con experiencia en viajes y un estilo calmado, prometió hacer lo correcto y limpiar la casa. Bajo él, Uber enfrentaría su IPO, pero no sin más golpes. Este colapso de liderazgo reveló las grietas profundas. ¿Cómo impactó en las finanzas? En el próximo capítulo desglosamos la crisis de $17,000 millones que casi hunde al gigante. No te vayas, porque los números son brutales. La crisis financiera de $17,000 millones. Con un nuevo CEO al mando, Dara Khosrowshahi, Uber parecía listo para conquistar Wall Street, pero el camino a la bolsa en 2019 fue un desastre que expuso las debilidades profundas de la compañía. Vamos a desmenuzar cómo perdieron valor masivo, con un IPO decepcionante que borró miles de millones y dejó a inversores con las manos vacías. Esta crisis no fue solo números rojos, fue el precio de años de caos interno y estrategias agresivas. Todo culminó el 10 de mayo de 2019, cuando Uber salió a bolsa en la NYSE bajo el ticker Uber. Esperaban una valoración de hasta $120,000 millones. Pero el precio inicial por acción se fijó en $45, dando un market cap de unos $82,000 millones. ¿El resultado? Un debut flojo. Las acciones abrieron a $42 y cerraron en 41,57, una caída del 7,6% en el primer día, la peor para una IPO grande en Estados Unidos desde 1975. Inversores perdieron $655 millones solo ese día. Para noviembre de 2019, tras el fin del lock-up period, las acciones tocaron un mínimo de $25,58.
evaporando más de 30.000 millones en valor de mercado desde el pico. ¿Por qué tan mal? Las inversiones fallidas jugaron un rol clave. Uber quemaba efectivo en apuestas riesgosas, invirtieron 1.000 millones en China para competir con Didi. Pero en 2016 vendieron su operación allí por una participación del 17,7% en Didi, una movida que no compensó las pérdidas iniciales de cientos de millones. En autos autónomos, gastaron 680 millones comprando Otto. Pero el escándalo con Waymo added costos legales de 245 millones más. Otras aventuras como Uber Freight y Jump, bicicletas eléctricas, no despegaron rápido, sumando a un pozo sin fondo. En total, desde 2016 a 2019, Uber acumuló inversiones fallidas que superaban los 5.000 millones, según reportes financieros. Los costos operativos eran gigantescos, un monstruo que devoraba todo. En 2018, perdieron 3.000 millones operativos, con gastos en marketing y subsidios a conductores alcanzando 14.000 millones, más que sus ingresos de 11,3 mil millones. Para atraer usuarios, ofrecían descuentos masivos, quemando $2 a $3 por cada dólar ganado en algunos mercados. En el primer trimestre de 2019, perdieron 1,01 mil millones. En el segundo trimestre, un récord de 5,24 mil millones, impulsado por 3,9 mil millones en compensación de stock post-IPO. Para 2019 entero, la pérdida neta fue de 8,51 mil millones, sumado a 2020 con COVID, pérdidas de 6,77 mil millones más. La crisis de 17 mil millones se refiere a estas hemorragias acumuladas que casi hunden la compañía. La pérdida de reputación agravó todo. Escándalos como acoso y Greyball llevaron a boicots. #DeleteUber. En 2017 borró 500.000 cuentas en una semana. Conductores descontentos con pagos bajos, neto de $11,77 por hora promedio, protestaban, reduciendo la flota activa en un 10 a 15% en ciudades clave. Usuarios migraban a Lyft, bajando la cuota de mercado de Uber. ¿Qué aprendimos? Uber nos deja lecciones duras para el mundo tech y los negocios. Primero, ¿vale todo por crecer? La compañía creció de 0 a 300 ciudades en 5 años, generando 10.000 millones en bookings para 2015. Pero esa obsesión costó caro. Perdieron 17.000 millones en acumuladas entre 2018 a 2020, con un IPO que evaporó 30.000 millones en valor de mercado. Crecimiento sin frenos lleva a multas, como los 148 millones por el hackeo de 2016. Y boicots que borraron 500.000 cuentas en una semana. La moraleja, prioriza sostenibilidad. Empresas como Airbnb crecieron un 80% anual con regulaciones, evitando crisis similares. Segundo, el impacto de la cultura empresarial. Uber's crecer a toda costa creó un ambiente tóxico. 215 quejas de acoso en 2017, despidiendo a 20 ejecutivos. Susan Fowler's blog viral expuso un bro culture que redujo mujeres en ingeniería de 25% a 6%. Resultado, rotación alta, con costos de reclutamiento hasta 400% del salario anual por empleado. Lección. Una cultura sana impulsa productividad. Compañías como Google invierten 2,8 mil millones anuales en bienestar, logrando retención del 90%. Tercero, ética y liderazgo. Kalanix agresividad trajo escándalos como Greyball, usado en 12 países, y el robo a Waymo, 245 millones en settlement. Su renuncia en 2017 tras presión de inversores con 13% de acciones, mostró que el liderazgo ético es clave. Bajo Khosrow Shahi, Uber redujo pérdidas un 50% para 2023, enfocándose en hacer lo correcto. Moraleja. Ética no es opcional. 70% de consumidores boicotean marcas inmorales, según Nielsen. En resumen, Uber enseña que éxito real suma crecimiento, cultura y ética. ¿Aplican estas lecciones hoy? En el final, una revelación impactante sobre Uber en 2024 que podría cambiarlo todo. No te vayas. Final, pocos saben esto. Pero en 2025, un estudio de la Universidad de Oxford expuso cómo Uber usó algoritmos opacos para elevar tarifas a pasajeros y recortar ingresos de conductores en hasta un 20% desde 2022, generando miles de millones extra en ganancias para la compañía. Esto llevó a demandas en la UE por violar leyes de protección de datos
exigiendo detener sistemas de pago impulsados por IA que varían tasas de conductores de forma desigual. Otro análisis reveló que estos cambios hicieron los pagos más impredecibles y desiguales, aumentando la comisión de Uber. Hoy, aunque Uber reporta recuperación, con pérdidas reducidas un 50% en 2023, estos escándalos abiertos podrían desatar multas millonarias y más boicots. La crisis de Uber está lejos de terminar. ¿Será este el fin de su dominio? Si esta saga te impactó, suscríbete a Crónicas de Negocios para más revelaciones sobre gigantes empresariales. Dale like, comenta tu opinión y activa la campanita. Nos vemos en la próxima.